Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy vamos a hablar de por qué empresarios siguen llegando a Colombia mientras el uribismo, la oposición dicen que aquí no llega ni pasa absolutamente nada bueno. También vamos a hablar de los resultados de nuestra fuerza pública. Nariño es una región golpeada por la guerrilla, por el narcotráfico, por los grupos ilegales y que el gobierno hoy está recuperando poco a poco. Vamos a hablar también de lo que ha sucedido en el juicio del señor Álvaro Uribe. Mi gente, está pasando de todo un poco ahí. Se siguen revelando verdades que aquí le vamos a mostrar y vamos a hablar también de una investigación muy seria que hizo Gustavo Bolívar y se la complementó el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el comportamiento del Banco de la República. Golpe blando, mi gente. Aquí queda demostrado el golpe blando al gobierno del cambio. Entonces vamos con la primera noticia positiva y es que se inauguró en Tenjo una nueva planta de Pepsi Colombia, una inversión que en testimonio de la confianza en nuestro país y su gente. Sí, señor, testimonio de la confianza en nuestro país y en los colombianos, aunque no es una muy buena razón para alimentarse, un muy buen alimento, pero bueno, al final de cuentas es una empresa y hay consumo masivo en el país sobre este producto. Y ahí está el resultado. Hay más dineros en las calles, por lo tanto hay más gente consumiendo los productos. Y bueno, vamos porque en estos últimos 3 días la policía, el presidente Petro celebra que la policía capturó en 8 departamentos a 92 extorsionistas y 34 secuestradores. Recuerden que cuando se les golpea el narcotráfico, cuando se les golpea la minería, entonces comienzan a crecer la extorsión y los secuestros y pues aunque hagan lo que hagan, ahí está nuestra Policía Nacional para darle captura a estos criminales con mentalidad criminales que no quieren apostarle a la paz. Cayeron personas dedicadas a la delincuencia del ELN, del Clan del Golfo y de otro tipo de bandas y organizaciones. Vamos a escuchar. Bueno, hermano, a partir del momento el que no está con nosotros está en contra. Y el que no está con nosotros, pues, pasa a ser objetivo militar de acá de la organización. Cesar, La Guajira, Chocó, Risaralda, Tolima, Huila, Meta, norte de Santander y en la ciudad de Bogotá. Esos fueron los 8 departamentos. También estuvo la ciudad de Medellín en este proceso. Esa es nuestra policía que está dando resultados. Y seguimos por acá también con más noticias positivas. Y es que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se fue junto con la Armada Nacional y la Agencia de Cooperación Internacional de Turquía. Se fueron a brindar, a entregar durante 10 días una cantidad de 11.300 kits humanitarios. Así los han llamado. Vamos a ver el recorrido del trabajo. Wow, esto es hermoso, es grandioso este trabajo yendo por zonas que jamás habían sido visitadas por los otros gobiernos. Vamos a escuchar. Así fue la operación Chofer. Nos encontramos en Genoveva de Docordó, cabecera municipal del municipio del Litoral del San Juan, donde entregamos 4.460 kits humanitarios a las comunidades afectadas por lluvias. Muchas gracias por esta ayuda que están dando del Estado. Llegamos al Bajo Baudó. Luego de 13 horas de navegación por el río Docampadó, en el Bajo Baudó sumamos 1.692 kits con el apoyo de TICA, la agencia de cooperación del gobierno turco. Pues se agradece a la Unidad Nacional de Riesgo, ¿no? Llegamos hasta Nuquí, el tercer municipio de nuestro recorrido. En Nuquí enfrentamos el tramo más difícil debido al fuerte oleaje en mar abierto, pero estos desafíos no fueron obstáculo para entregar 232 kits con alimentos y productos de aseo. La operación llegó a Vallasolano.
Avanzamos en la travesía 80 kilómetros desde Nuquí y llegamos a la acogedora Bahía Solano. Allí entregamos 1.216 kits para completar el recorrido. Llegamos al municipio de Jurado en el buque de la Armada después de haber recorrido más de 470 kilómetros por el litoral del Pacífico colombiano. En Jurado no pudimos tocar tierra, por lo que lanchas comunitarias llegaron hasta el buque para recibir los 2.508 kits destinados a su población. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. 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 Excelente este trabajo que está realizando la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Al fin está trabajando en favor de la gente. Bueno, antes de continuar, yo me les presento. Yo soy el profe Dani. Gracias por estar acá. Yo sé que es satisfactorio para ustedes escuchar noticias positivas. Y una noticia positiva es que también yo sigo creciendo gracias a el esfuerzo que ustedes también hacen, y por eso les pido que si no se ha suscrito, suscríbase para seguir nosotros creciendo. Dele like, comparta nuestro contenido y deje comentarios, es importante. Y también apoye el periodismo independiente, el periodismo alternativo, con donaciones desde $1, desde $1 para consignaciones nacionales. Ahí les dejo mi número de Nequi David Plata, y para consignaciones internacionales les dejo el contacto de PayPal. Bueno, mi gente, entonces continuamos con más noticias y nos vamos ahora para la parte de Nariño. En Nariño, en Tumaco, en La Mira, en La Balsa, Zabaleta, La Honda, El Vallenato, Bellavistas, en todas estas veredas se dio un duro golpe al narcotráfico y a la ilegalidad. ¿Cómo así? Pues nuestra Policía Nacional estuvo por allá trabajando enormemente y adivine, se realizó en esta operación ofensiva contra el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias. Se logró incautar 202 kilogramos de base de cocaína, 8.016 galones de insumos líquidos y 1.565 kilos de insumos sólidos. Evitó la comercialización de más de medio millón de dosis valoradas en 505 millones de pesos. Un duro golpe a estas estructuras. Vamos a ver el video promocional. Policía Nacional. Así es, sigue la policía dando duro golpe en Nariño, que es una región golpeada históricamente por su cercanía con la frontera, por su extensa selva. Ha sido bastante objeto de persecución y manutención de estos grupos ilegales. Es importante que nuestra fuerza pública siga haciendo presencia en esta región. Y bueno, continuamos porque el juicio a Álvaro Uribe se le está saliendo de las manos. El ex paramilitar Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí, se acaba de retractar de las declaraciones que hizo en contra del senador Iván Cepeda. Sigue quedando Iván Cepeda bien parado ante la justicia, ante la opinión pública, y sigue Uribe y el uribismo quedando mal, porque la verdad al final de cuentas pesa más que cualquier otra cosa. Este sería el primer testigo en retractarse de los que se había acogido a decir mentira en contra del senador. Vamos a escuchar la nota. Entonces, alias Sinaí, quien en su momento dijo que el senador Iván Cepeda le había ofrecido algún tipo de beneficios, hoy dijo que esto no había ocurrido. Aunque todas las circunstancias de estas declaraciones están cuestionadas, y de hecho incluso recordemos la Corte en el año 2020 pidió investigarlos por falso testimonio, hasta el momento ninguno se había retractado. Para la defensa del expresidente Álvaro Uribe, esto es clave en su tesis de que por un lado no se manipularon versiones y de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez en ningún momento dio la orden de hacerlo. ¿Por qué? Porque recordemos que está siendo acusado de 3 delitos, pero en calidad de determinador.
Es decir, lo que se tiene que definir en algún momento es si él instigó o no a otros a cometer estos delitos con el propósito de beneficiarse y engañar a la justicia. Decisión que se debe tomar antes del 8 de octubre del 2025, la fecha de la prescripción. Para este momento, la jueza del circuito y los magistrados del tribunal en segunda instancia deben haber tomado la decisión de si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es inocente o culpable de los delitos de los que es acusado. Recordemos luego de que en febrero del año 2012 el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció al senador Iván Cepeda por abuso de la función pública. Fue en el año 2018, más exactamente el 16 de febrero, cuando la Corte concluyó que no había encontrado ningún indicio de que el senador Iván Cepeda hubiera cometido esos delitos y por el contrario sí concluyó que existían indicios claros de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez presuntamente había manipulado testigos para inculpar así al senador Iván Cepeda. Bueno, y ahí dice, registros confirman que Cadena sí visitó a los reos. Este señor del que estamos hablando aquí es un señor que está preso, está condenado a 40 años de prisión. Con esto que hizo, su vida corre peligro. Ustedes saben que si usted quiere desvivirse, pues la mejor forma es ser testigo en contra del señor Álvaro Uribe. Y recordar es vivir, y pues me encontré este videito que comparte una usuaria de X, Ani Ruiz. Importante este video tenerlo en cuenta porque aquí se habla claramente de los vínculos, de la vinculación de los hermanos Álvaro Uribe con las AUC, cómo nace el paramilitarismo en esta zona del país, basándose en las exigencias de los hacendados y poderosos hermanos Álvaro Uribe. Ellos fueron los de la idea de crear el bloque metro, ellos fueron los de esa idea, ahí fue donde se germinó, se inició ese bloque que más adelante llamó bloque metro. Yo pienso que ahí estuvo Santiago, en esa reunión estuvo Santiago como ganadero, ¿no? Como ganadero, porque él decía que le estaban volando el tubo que pasa por la finca, que le estaban robando el ganado, que la guerrilla estaba haciendo y deshaciendo, entonces que la única era esa, colocar a esos muchachos que conocían la zona, y los muchachos eran Lápiz, Tigre, Condor 6, y no recuerdo los otros dos, eran 5 muchachos muy buenos para patrullar y han sido reservistas. ¿Quiénes financiaron todo este tema del bloque metro? Esos 5 pedados los pagaban ellos, los ganaderos, pero nosotros les dimos el camuflado, el uniforme, les dimos el armamento, pero ellos lo pagaban, los ganaderos. Perdón, Víctor, ¿cómo se financiaba el bloque metro? De la gasolina. ¿Cómo era el negocio ahí? El negocio era que Panadero era el encargado de la gasolina, del tubo que pasa por los Uribeles, ese tubo por Guacharacas. Por Guacharacas. Eso semanalmente se robaban 10, 15 carrotancados. Repartían para Briceño, para Yarumal, para Santa Rosa de Osos, para Cisneros, para Caracolí, para Puerto de Río. Eso entraba mucha plata, eso entraba más que el narcotráfico. Y de eso nos dan el sueldo a nosotros. Y de los contratos en alcaldías. Por ejemplo, yo llego a una alcaldía de San Carlos. Juan Alberto, ¿qué contratos hay? Entonces, esto ya lo había dicho también el otro testigo, Monsalve, donde ellos afirmaban que una de las formas de financiarse este grupo paramilitar creado por el hermano de Álvaro Uribe era justamente el tubo de la gasolina, del petróleo que pasaba por ahí. Ellos extraían constantemente de una válvula ilegal combustible de ahí. Y esto lo confirman casi todos los paramilitares que estuvieron ligados a esa estructura. Y bueno, cambiando de tema, vamos para acá porque el Banco de la República, ayer lo dijimos en un video, dice que iba a mantener su tasa de interés. Dice, la decisión de no modificar la tasa de interés mantiene una postura cautelosa de la política monetaria a la espera de allegar nueva información en los próximos meses que permita contar con mayores elementos de juicio para determinar la posibilidad de nuevos recortes en la tasa de interés. Entonces dice que lo están haciendo como una forma de responsabilidad, que ellos no se atreven a bajar la tasa porque no se sabe cómo va a estar la inflación, porque la inflación subió 0.01. Entonces ellos no están seguros. Sinvergüenzas. Vea con la denuncia que sale el señor Gustavo Bolívar. La prueba reina del golpe blando.
Esta gráfica muestra cómo como en el gobierno de Duque, la tasa de interés del Banco de la República estaba por debajo de la inflación. En agosto de 2023 la tasa estaba en 10,84, perdón, la inflación estaba en 10,84 y la tasa en 9 puntos. Qué curioso, con Petro la tasa se puso 4 o 5 puntos por encima de la inflación. Ya les voy a explicar de qué se trata. La línea amarilla habla sobre el IPC, es decir, la inflación, y la tasa que está entregando el banco. Como ustedes se dan cuenta ahora, la inflación por acá, en esta orilla, ya le subo, es decir, para mayo de 25, está en 5.28, mientras la tasa de interés del Banco de la República está en 5,50%. Es decir, casi 4 puntos por encima, o 4 puntos por encima de lo normal. Mientras, aquí está, mayo 2023, cómo se voltea esta línea. La línea de la tasa está por debajo y la inflación por arriba. Esa es la denuncia que hay. Esto se llama golpe blando. No están apoyando la economía de este país manteniendo unas tasas de interés tan altas. No está dejando que la economía despegue. Esta es la guerra, es una demostración de la guerra que hay en contra del presidente Gustavo Petro. Vea, ahí está. Para enero de 2022, aquí estaba la inflación casi en 6.5, mientras la tasa de interés estaba en 4. Y así, vea, acá está la gráfica, el histórico también. Bueno, esto fue 2023, es como más detallada, pero prácticamente es la misma gráfica, este pedacito de la gráfica de acá, vea. Acá está más detallada cómo se voltea la gráfica desde que Petro coge el poder. Y el presidente Petro pues no se queda callado y denuncia. Vea, él lo dice, este es el comportamiento de la tasa de interés dictaminada por el Banco de la República y el comportamiento de la inflación desde enero de 2022. Es la misma gráfica que les acabé de mostrar. Noten cómo han puesto artificialmente la tasa de interés por encima de la inflación. Esto es una tasa de interés real positiva e incluso creciente. Cuando con Duque ponían a una tasa real de interés negativa. Ponían a perder a los colombianos muchísima plata con tal de no afectar al hijo bobo de Álvaro Uribe. La Junta Directiva del Banco de la República decidió impulsar la economía durante el gobierno de Duque, mientras trata de estancarla en mi gobierno. Eso se llama golpe blando y eso está pasando en estos momentos, colombianos y colombianas. Y el presidente en la emisión de ayer hablaba también del tema. Vamos a escuchar lo que dice. Como respuesta, cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena a la Junta Directiva del Banco de la República que tiene que articular su objetivo de cuidar la estabilidad de precios, la inflación, con el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Y hizo lo contrario. Nosotros estamos haciendo crecer, porque hacemos crecer industria y agricultura, puestos de trabajo en Colombia, y el Banco de la República no es capaz de bajar la tasa de interés. La tasa de interés real ha crecido en Colombia, o la mantiene constante, y está en positivo y por arriba. Bien por arriba. ¿Por qué? 4 puntos. Porque la mayor parte de la Junta Directiva del Banco de la República es uribista. Ahí está la respuesta, mi gente. La mayoría, los que toman la decisión en el Banco de la República son uribistas. El uribismo sigue haciéndole daño al país desde todos los ámbitos: económico, de seguridad, en las vías, en las carreteras, en la salud, en todos lados. Quieren implosionar el Estado para que el gobierno progresista no continúe, no avance. Están molestos. Ellos no les interesa el pueblo colombiano. Aquí está demostrado. No les interesa a usted, las personas del común. La gente que sale a votar por ellos no les importa. Lo único que les importa a ellos es volver al poder. Vamos a ser la mayoría esta vez, pero la delegada que yo puse en el año de Ocampo me la sugirió Ocampo y creo que no quiso hacerlo.
No te necesitaba hacernos caso, porque alguien, un pérfido dirá, es que la Junta Directiva del Banco de la República es independiente, pero del gobierno, no del pueblo. Ojo con eso. Toda fuente de poder de toda institución en Colombia, sea del Ejecutivo, sea del Legislativo, sea judicial, sea de órganos de control que llaman, es el pueblo. Y el Banco de la República debe informarle al pueblo. ¿Por qué no bajó la tasa de interés si está controlada la inflación? Si lo que hubo el mes pasado fue la especulación del gas, ministro de Minas, y el superintendente de Servicios Públicos no ha actuado y debe actuar. Entonces hicieron crecer, no crecieron porque quedó igual la inflación que hace un año, pero fue por la especulación de los precios del gas. Así es, entonces tenemos enemigos por todos lados, por eso es importante que en 2026 volvamos, mi gente, a elegir a un gobierno alternativo, volvamos a elegir a un gobierno que ayude al pueblo, que piense en el pueblo colombiano, que no esté en contra de los intereses del pueblo, y creo que ese es el mensaje fundamental de nuestro presidente Gustavo Petro. Hay que elegir gobiernos que quieran a la gente, y el uribismo está totalmente descarado y lo ha hecho históricamente, que ataca y construye la pobreza. Los pobres con el uribismo se dispararon en casi 40 millones de habitantes, casi todo el país se hundió en la pobreza en manos del uribismo. Entonces, mi gente, ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. No se le olviden compartir este contenido para que lleguen más personas. Chao y chao, mi gente.